¿Y quién no ha tenido una emergencia en la vida? Y por supuesto, lo más temible, quizás visitar a estos lugares, llámese emergencia de adultos, emergencia ginecobstétrica, emergencia pediátrica, pero que pone en vilo la vida. El día de hoy te traemos a un médico con una vasta experiencia en la medicina de emergencia, el doctor coronel de la Aviación Militar Bolivariana, Federico Requena. Egresado en el año 1992 como médico cirujano de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en Coro, Estado Falcón. En 1995 ingresa a las filas castrenses y en los años siguientes realizó estudios de posgrado en Medicina de Emergencia y Desastre, orientación pedagógica para profesionales no docentes, además de un diplomado en Salud Ocupacional, estudios avanzados en Salud Ocupacional y más de 16 cursos como el de actualización aeronáutica para evaluación médica de pilotos, personal de cabina y controladores aéreos, reanimación cardiopulmonar avanzada y atención prehospitalaria de trauma en accidentes de tránsito y extricación vehicular, entre otros. Actualmente se desempeña como subdirector médico del Hospital Militar Coronel Nelson Sayago Mora en Nueva Esparta desde el año 2023. El doctor coronel Federico Requena ha realizado aportes significativos en el área de investigación con trabajos importantes como experiencia del Sistema Integral de Atención Médica de Emergencias, caso Hospital Universitario Dr. Luis Racetti. Diagnóstico nutricional y su relación con las patologías más frecuentes y la pobreza en preescolares y escolares del municipio Morón. Diagnóstico nutricional y posibles causas de desnutrición en los preescolares de la parroquia Sazarida del municipio autónomo Buchibacoa, Estado Falcón. Y plan de capacitación en reanimación cardiopulmonar para el 4º año de la Academia Militar de Medicina. Me encuentro con el doctor Requena, quien es emergenciólogo, mi querido doctor, compañero de tantos años. Bastante tiempo conociendo. Y decirle al pueblo venezolano, existe una especialidad de emergenciología, ¿y de qué se trata esta especialidad? No, realmente se llama medicina de emergencia y desastres. O sea, además de emergencia, desastres. La emergencia, bueno, son situaciones que ocurren de manera intempestiva, inesperada, y en el caso de la salud, que ameritan la atención inmediata de un médico o de un paramédico para poder solventar la crisis de salud. Y desastre es algo más allá, algo que se escapa más allá de la emergencia. La emergencia es algo que podemos solventar en un lugar adecuado, mientras que el desastre ya requiere ayuda de otra gente. O sea, por lo menos hay una emergencia, puede ocurrir una emergencia en un hospital. Se convierte en desastre cuando tenemos que pedir ayuda de otros hospitales para resolverlo. Es lo mismo, póngase el desastre de Vargas. Eso fue un desastre porque en un momento podían resolverse con los medios de emergencia del lugar de Vargas. Después tuvieron que pedir ayuda hasta el exterior, nos brindaron apoyo. Eso ya se llama desastre. Los médicos emergenciólogos sí existen y tenemos ya varios años en el país, pero la especialidad no se ha disparado como tal porque, bueno, existen, yo siempre he dicho, la emergencia es el lugar de todos, pero el lugar de nadie. En el hospital cada servicio tiene traumatología, cirugía, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría y emergencia, ahí convergen todos, pero nadie es el dueño llegó, que es el emergenciólogo. En otros países como Cuba, Estados Unidos, Francia, recientemente, aunque estaba muy desarrollada la emergencia, recientemente se aprobó como legalizado el posgrado en España, pero en España está muy desarrollada la emergencia y si hay un posgrado. Aquí en Venezuela tenemos, bueno, por lo menos yo me gradué en el año 2000, o sea, en el año 2002 me gradué yo de emergenciólogo y ya el posgrado ya tenía 10 años. Existe medicina de emergencia, posgrado de medicina de emergencia en Caracas, en Barquisimeto, en Cojedes, en Mérida, en Barcelona, en Anzoátegui, que es de donde vengo yo, de donde me gradué yo, y el posgrado de Anzoátegui es universitario, uno
de los que es universitario. ¿Cuánto dura un posgrado para ser médico de emergencia? El posgrado dura 3 años, tiene 3 años de duración. 3 años de duración. Y bueno, un posgrado como cualquier otro posgrado, lo que pasa es que está clavado uno en la emergencia. O sea, yo todos los años de residente llegaba como a las 4 de la mañana para saber qué casos habían, porque los casos varían. Todos los días hay un paciente diferente, no es el mismo paciente. Justo le iba a decir eso, que quizás en el desenvolvimiento del desarrollo personal de cada uno de los médicos, nosotros lo más temible es llegar a la emergencia, porque tú no sabes que te va a llegar. Cuando usted le van a preguntar en un examen, usted sabe el temario que viene, pero el temario que viene a la emergencia lo desconocemos. Bueno, los residentes de primer año, que son los que más le preguntan, cuando tú llegas, tú no sabes si tú llamas al que está de guardia. Mira, que hay ahí, llegas estudiando. Porque cuando te vas a presentar los casos, hay de todo. Y tú no sabes qué te van a preguntar. No sabes qué te van a preguntar y bueno, tú tienes que saber todo. Pues. De todo un poquito. No eres especialista como tal en cada materia, pero de todo un poquito. Y siempre uno se va a una rama. Por ejemplo, yo me he ido hacia la rama de la cardiología y la rama aeronáutica. Esa es la parte que más me gusta. Bueno, yo soy de la aviación, como tú ya sabes. Claro. Entonces, cada quien se va hacia la rama que más en Estados Unidos y en otros países, en Europa, hay fellow de cada, bueno, yo siempre he querido desarrollar un fellow en la parte aeronáutica, que es la que me he desempeñado yo, y de hecho ya hemos dado varios cursos aquí en la isla y en Caracas, y tenemos ya montado un diplomado de medicina del traslado aeromédico. No de medicina aeronáutica, que es diferente a medicina del traslado aeromédico, que es más que todo la que desarrolla el emergenciólogo. Correcto. Mi doctor, ¿cuál sería la diferencia entre una emergencia y una urgencia? Hay países en que para ciertos países es lo mismo. Si tú vas para España, es lo mismo. En España no es emergenciología, sino urgenciología. Nosotros es diferente. Una emergencia es una situación que apremia de inmediato la atención de un médico. Una urgencia es algo que puede esperar un poquito más para nosotros. Si hablamos en términos cardiológicos, si vamos a hablar de la parte de cardiología, hablamos de emergencia y urgencia hipertensiva, para hablar de la hipertensión como una patología. La urgencia hipertensiva, tú puedes esperar un poquito, tienes que resolverla con más lentitud, mientras que la emergencia es algo que debes resolver ya, porque va a afectar un órgano blando. Es lo mismo, nosotros en nuestro país, emergencia y urgencia son diferentes, pero en otros países, que urgencia y emergencia es lo mismo. Lo ideal sería que nosotros fuéramos en la búsqueda de protocolos, porque los protocolos existen, pero por ejemplo en nuestro país, que nosotros habláramos, si vamos a hablar conversando o retomando lo que usted está diciendo de las emergencias hipertensivas, que tuviésemos un protocolo. De hecho, nosotros trabajamos por protocolo. Los otros médicos dicen, no, que ellos trabajan por receta de cocina, porque ellos haz esto, después lo otro, pero los protocolos son cambiantes, o sea, se actualizan anualmente. ¿Y por qué trabajamos con protocolo? Porque la emergencia es algo que tú no puedes pensar mucho. No es como los internistas, que yo le digo que son los Dr. House, que te llega algo y bueno, no, espérate, que vengo por aquí, tengo chance para estudiar, no. El emergenciólogo tiene que resolver rápido. Te llegó un paciente con una emergencia X, una arritmia cardíaca. ¿Qué tipo de arritmia es? Está descompensada, está compensada, tengo que darle una cardioversión, tengo que darle una desfibrilación, tengo que darle una cardioversión eléctrica o farmacológica. El médico, el emergenciólogo decide dependiendo de lo que vea. Si tiene esto, hago esto. Si tiene lo otro, hago. Todos los hospitales deberían tener protocolos. De hecho, nosotros en el nuestro hemos desarrollado los protocolos, ciertos protocolos, y ya tengo un emergenciólogo allí. Estoy feliz por eso. En el hospital de nosotros tenemos un emergenciólogo ahora. Yo soy el subdirector del hospital. Ahora tenemos nuestro emergenciólogo que, bueno, se graduó de la misma universidad que yo y maneja más o menos las mismas situaciones que yo. Pero todo debería ser con protocolos. Siempre uno va desarrollando protocolos y cada hospital desarrolla sus protocolos, no solo en la emergencia, también en piso también hay protocolos de antibióticos, protocolos para ciertas patologías respiratorias, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que te quedes ahí porque vamos a empezar a hablar de esos protocolos, sobre todo en las patologías que comprometen la vida de un paciente. Volvemos enseguida.
Y si de emergencia se trata, creo que el relojito lleva ahí la batuta para nosotros, obviamente el corazón. Dolor precordial, mi querido doctor. Ir a una emergencia, me duele el pecho, todo el mundo tiene sensación de muerte inminente en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué protocolo? ¿Todo lo que duele en el corazón es infarto? No necesariamente, pero cuando me estás diciendo que tiene sensación de muerte inminente, ya me estás haciendo pensar en un infarto. Bueno, cuando el paciente te llega con un dolor opresivo, retroesternal, hace así como estoy haciendo yo, como si tuviera una presión, ese dolor se irradia, se va hacia la mandíbula, hacia la región interescapular o hacia el brazo izquierdo, nosotros vamos a sospechar que hay un infarto. El síndrome coronario agudo engloba 3 patologías fundamentales: la angina inestable, el infarto agudo del miocardio y la muerte súbita. Son cuestiones que son el mismo museo, pero con diferentes cachimbos, por así decirlo. Todas tienen parecida sintomatología, y todas provienen de un mismo origen, pero son diferentes patologías cada una. Todas son causadas por una placa ateromatosa en las arterias coronarias, que son las primeras ramas que salen de la arteria aorta, la gran arteria aorta, y son las que dan irrigación al corazón. Cuando en una de esas arterias se produce una placa ateromatosa o acumulación de grasa en las paredes internas de la arteria, eso disminuye el diámetro de la misma y por diferentes causas que no vale la pena, había que explicar mucha fisiopatología aquí, se revienta esa placa y al reventarse ella migra por el torrente circulatorio y al desprenderse se habla del trombo. Ese trombo emboliza, es cuando viaja y llega un momento que ocluye la arteria y por esa parte del corazón no llega irrigación y se produce el infarto. El infarto no es más que la falta de oxigenación de un tejido muscular, en este caso. La muerte súbita y la angina inestable y el infarto del miocardio se diferencian en varias cosas. Por lo menos la angina inestable el dolor tiene menor duración, se encadena principalmente cuando estás realizando un esfuerzo, ahí dura menos de media hora y calma con la administración de vasodilatadores sublinguales coronarios selectivos como la nitroglicerina. Tú le pones nitroglicerina, se le calma el dolor. O le dice a la persona que se calme, que relaje, se le puede calmar el dolor. Mientras que el infarto dura mucho más, hay esa sensación de muerte súbita, como dice María. También, inclusive, el paciente puede hasta convulsionar. En las nuevas guías del American Heart, una de las acepciones para el infarto es que el tipo convulsione. Una persona que convulsiona puede estar haciendo un infarto. Además de eso, bueno, el dolor, como les dije, dura mucho más, no calma con la nitroglicerina, hay que ponerle analgésicos más fuertes como opiáceo. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. El otro es la muerte súbita. La muerte súbita es una situación que ocurre de manera inesperada también. Por lo menos 20 minutos ocurre, el paciente fallece y 20 minutos antes tuvo la sintomatología, fue inesperada, no se sabía por qué se iba a morir, el paciente podía tener una patología cardíaca antes o no, y lo tenía pero estaba controlada, podía tener otra enfermedad pero estaba controlada, pero de repente el paciente cayó, esa muerte que ustedes ven en los deportistas, un futbolista que va corriendo, de repente cae y se muere, una muerte súbita. Y todos son productos de síndromes coronarios agudos, producto de lo mismo, una placa ateromatosa. En el caso de la muerte súbita puede ser debido a malformaciones arteriovenosas, que producen la muerte súbita, son personas que de repente fallecen. Entonces eso es muy bueno, de cada 10 personas que te llegan a la emergencia, por lo menos 3 te llega con un accidente coronario agudo. Por eso es que es importante que uno sepa de esto y el médico residente sepa. Hay algo muy importante referente a eso, que es el RCP. El RCP, yo no sé si a ti te dieron una materia especial, el RCP poco se da en la universidad como una materia como tal. Y el RCP es muy importante
porque es lo primero que debe saber el médico cuando te llega un paciente de la emergencia. Y cómo reconocer la emergencia. Antes del RCP viene la evaluación primaria. Llega el paciente, tú le haces una evaluación superficial que no debe durar más de 10 minutos para tú más o menos orientarte hacia lo que tiene el paciente. Después te vas a hacer una evaluación profunda y bueno, cuando toque hacer un RCP, ya podemos hablar después de RCP en otros segmentos si quieres hablar. Hay bastante tela que cortar al respecto con referente al RCP. Pero también en la parte cardiovascular podemos tener lo que usted decía antes, las arritmias. El corazón lo siento lento, que es una bradicardia, para poner en contexto a nuestros queridos televidentes, o al contrario, siento el corazón acelerado. Además, correcto, y además, mi doctor, después del COVID, han aparecido una cantidad de síntomas, sobre todo a nivel cardiovascular. ¿Cómo lo diferencian nuestros televidentes en este caso y por qué acudir o cuándo acudir a la emergencia si tengo estos síntomas? Bueno, primero vamos a hablar de lo que son las arritmias. Primero, antes de hablar de las arritmias, tenemos que saber lo que es un ritmo. Si no nos vamos al corazón, podemos pensar en el ritmo. Es algo que viene con el mismo compás, la misma cronicidad. La salsa es un ritmo, el merecumbe es un ritmo, el rock and roll es un ritmo. Cuando uno lo diferencia. Cuando nosotros estudiábamos medicina, yo me acuerdo que nos daban unos benditos cassettes, no sé si te acuerdas que uno se ponía el cassette y el latido del corazón y lup, dup, o tumta, tumta, tumta. Tenemos una misma frecuencia, una misma periodicidad entre un latido y el otro. Cuando eso se altera, ocurre una arritmia. Ella puede ser en aceleración o en disminución de la frecuencia. Cuando va más rápido se llama taquiarritmia, cuando va más lento se llama bradiarritmia o bradicardia o taquicardia, como decías tú. Lo normal es entre 60 y 100 por minuto. Cuando son más de 100 por minuto hablamos de taquiarritmia, cuando son menos de 60, bradiarritmia. Lo más frecuentemente que se presenta en la emergencia son las taquiarritmias y son a las cuales uno le hace el RCP como tal. Las bradiarritmias, aunque son también otra emergencia médica, allá no lo vamos a atacar sino con el marcapaso. Las bradiarritmias ocurren porque ahí la frecuencia disminuye y nosotros tenemos que, la frecuencia disminuye y nosotros tenemos que normalizarla con un marcapaso. Mientras las taquiarritmias son que se aceleran más y tenemos que lentificarla y eso lo podemos hacer con una cardioversión o una desfibrilación. Hablamos de cardioversión cuando son arritmias que son malignas, de por sí de llegada no se va a morir el paciente, pero tenemos que atacarlas igualito porque si no puede llegar a una arritmia maligna. Y desfibrilación cuando son arritmias malignas como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y hay las otras arritmias pueden ser supraventriculares, o sea, la parte alta del corazón, o ventriculares. ¿Cuáles son peores? ¿Las supras o las ventriculares? Las ventriculares, evidentemente, son las mortales. Las taquiarritmias ventriculares, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son las mortales. Las supraventriculares son las que podemos tratar con cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. ¿Cuándo uso yo fármaco y cuándo yo uso correntazo? Cuando el paciente está inestable, no podemos usar fármaco. ¿Por qué? Los fármacos nos disminuyen siempre la tensión. ¿Cómo sabemos que un paciente está inestable? Lo primero es cuando está hipotenso. Cuando tiene la tensión arterial muy baja, el paciente está inestable, hemodinámicamente inestable, o cuando tiene un dolor precordial. Ya para eso es para nosotros que está hemodinámicamente inestable. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que darle cardioversión eléctrica. Dependiendo de la arritmia, uno le va a dar la cantidad de joules. Cuando está hemodinámicamente estable, nosotros podemos usar diferentes antiarrítmicos, que todos son un poquito hipotensores, baja la tensión un poquito, pero si él tiene su tensión arterial bien, sobre todo la sistólica sobre los 90, se puede utilizar tranquilamente. Definitivamente yo siento
que usted, si tiene un dolor en el área precordial, acuda a su emergencia. Tenemos el personal capacitado, altamente capacitado, diría yo, el personal especializado, porque puede tener peligro de muerte inminente y hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Seguimos en el mar de las emergencias, así que quédate conmigo que volvemos en unos minutos con este tema tan especial, la emergencia en nuestros hospitales. Y si hablamos cómo llegar a la emergencia, porque a veces nos llega, mi doctor, gente cargando al paciente, otras veces nos llegan nuestras ambulancias y existe la medicina prehospitalaria, pero usted dijo anteriormente que también existe la otra cara de la moneda. ¿Cómo es esto de la medicina prehospitalaria y hospitalaria? Bueno, la emergencia está dividida en dos partes, la prehospitalaria y la hospitalaria. La hospitalaria es esa emergencia que nosotros conocemos en el hospital, donde están los médicos atendiendo, etcétera, etcétera. Y la prehospitalaria es un apéndice de la misma emergencia, pero que se despega de la emergencia y va al público. Es la que pone en contacto directo al público con la emergencia. Esa es la llamada medicina prehospitalaria. En nuestro país, hay países que la medicina prehospitalaria la desarrollan más que todo los médicos. En nuestro país la desarrollan los llamados paramédicos, que en realidad el nombre aquí en Venezuela, legales técnicos en rescate y emergencias prehospitalarias, son los mal llamados paramédicos. Nosotros los médicos emergenciólogos somos los llamados a prepararlos a ellos, porque ellos son nuestra mano derecha. Ellos son los que deben atender al paciente primero para que cuando nos llegue la emergencia, hablando de los infartos que estábamos hablando hace rato, si ellos le hacen un buen RCP básico en el prehospitalario, cuando nos llega al hospital, ya nosotros tenemos un paciente que ya tiene el corazón más oxigenado y podemos actuar mejor directamente con él. Entonces la medicina prehospitalaria es importantísima, la formación de esos paramédicos es súper importantísima porque ellos son los que nos van a traer el paciente listo para que nosotros actuemos. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba el posgrado, ellos, los paramédicos, le damos clases nosotros, ellos estaban en el hospital y las enfermeras creían que ellos eran competencia de ellos, no son nada de competencia de ellos, ellos son una cosa diferente a un enfermero. Un enfermero es una cosa, igual que un médico emergenciólogo, no es un traumatólogo, no es un cirujano, es un médico que sabe un poquito de cada cosa, pero él se encarga, el emergenciólogo se encarga de resolver el momento de la emergencia y ya cuando te toca lo demás, se lo pasa a su especialista. Tratar de estabilizar. ¿Okay? Llegó el paciente con el infarto, le resolví el infarto, se lo pasó al cardiólogo y él pasa la consulta, lo demás. De hecho, el emergenciólogo no pasa consulta. Correcto. Eso es una de las razones por las cuales hay gente que no quiere ser emergenciólogo porque no pasan consulta, pero hacemos otras cosas. Correcto. Hacemos otras cosas diferentes y uno tiene que ir preparándose para esas otras cosas. Pero la medicina prehospitalaria, bueno, aquí yo he hecho, ahorita paramos un poquito de esos cursos, pero hemos hecho como 6 cursos con la Sociedad Venezolana de Medicina, Emergencia y Desastre. Yo soy uno de los directivos de la misma y ya hemos hecho 6 cursos de paramédicos y los graduamos. Es un curso que dura un año, no es un curso corto, sino dura un año. Ellos se preparan y saben atender las emergencias. Pues. Saben cómo dirigirse a un médico, cómo presentarle un caso a un médico y ellos son los muchachos que van en las ambulancias. No solo en las ambulancias terrestres, sino también en las ambulancias aéreas. Estamos muy acostumbrados para también ubicarnos un poco a esos traslados en las ambulancias, que yo quisiera hacer un inciso acá y que debemos nosotros tener humanidad cuando traigan esos pacientes, porque a veces uno ve el famoso ruleteo que han pasado por tantos centros de salud esos pacientes y quizás el que está en la prehospitalaria trata de estabilizar, pero llegan a un punto. Es importante los sistemas de emergencia, pues, tipo 171, aquí hay 911, aquí hay un 911. Ellos más o menos, claro, aquí en Margarita no es como en Caracas, que hay muchos hospitales grandes. Aquí hay solo un hospital central y los demás somos hospitales tipo 1.
Aquí no se ocurre tanto el ruleteo porque al final todos tienen que terminar en el hospital grande, pero sí hay una mejor distribución porque saben a dónde tienen que llevar. Por lo menos cuando yo desarrollé el posgrado estaba incipiente un sistema de emergencia en Puerto La Cruz que después nos siguió, pero ahí cada centro de salud, desde el más mínimo ambulatorio, tenía un radio y se comunicaban con nosotros. En la emergencia del hospital había un radio y había una central, como aquí, hay una central también que es el 911, se comunicaban con la central y se decía dónde debería ir el paciente. Y el paciente iba al lugar adecuado en el momento adecuado. No llegaba al hospital central una gripe, una síndrome viral simple, sino que llegaban las verdaderas emergencias, porque los médicos se iban a ocupar de las verdaderas emergencias que no pueden resolver y los ambulatorios estaban o están para resolver esas pequeñas emergencias. Es correcto, pero en el devenir también tenemos otro tipo de traslado, que es el traslado aeromédico, por la distancia, por la necesidad. ¿De qué se trata un traslado aeromédico y qué se necesita para hacerlo? Porque no todo paciente quizás soporte un cambio barométrico. No todo paciente lo soporta y no todo paciente debe ser trasladado tampoco, porque dependiendo de la gravedad también y de la necesidad de la rapidez del traslado. Por lo menos nosotros aquí en la isla de Margarita es importante tener los traslados aeromédicos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no se pueden resolver acá y que deben resolverse en tierra firme. Y bueno, para llegar a tierra firme tenemos que saltar charco, como dicen, y la manera más expedita es con avión, ¿okay? Con avión o con helicóptero. ¿Qué se necesita para saber de traslado aeromédico? Primero ser médico o ser paramédico especialista en traslado aeromédico. Y el médico no es cualquier médico, no es un médico aeronáutico como han oído hablar por ahí, el médico aeronáutico no. El médico aeronáutico es el que trata al personal de tripulación de los aviones, a las aeromosas, al piloto, al maquinista. Eso es lo que hace el médico aeronáutico, pero el médico especialista en traslado aeromédico debe ver el otro pasajero, el pasajero que está en minimizada su situación, que es el pasajero con una patología. Correcto. Y saber qué patología tiene cada uno y cómo puede adaptarse a un medio, que es un medio para nosotros diferente. A mayor altura, menor oxígeno, a mayor altura se expanden las vísceras, todo cambia. Entonces, la persona que va a hacer un traslado aeromédico debe saber qué tiene el paciente, cómo debe trasladarlo y qué tipo de aeronaves, porque hay aeronaves que son con cabina presurizada, que simulan la situación en tierra firme, pero no es lo mismo tampoco. Y las no presurizadas son un helicóptero no presurizado, ahí tienes todas las variantes sobre los 10.000 pies. Mientras que los que son de cabina presurizada, las variantes ocurren también. Hay factores de conversión dependiendo del tipo de cabina, y el médico aeronáutico o el médico especialista en traslado aeromédico debe saber ese factor de conversión dependiendo, porque por lo menos un Learjet, que es un jet especializado, tiene un factor de corrección diferente a un avión tipo hélice que tenga cabina presurizada, tiene un factor de conversión diferente y dependiendo de la patología uno tiene que saber si el paciente tiene un tubo de tórax, qué es lo que vamos a hacer, si el paciente está intubado en ventilación mecánica, cómo tenemos que tratarlo. Todo varía dependiendo de la situación del paciente y entonces por eso siempre tiene un traslado, hay dos situaciones, traslado aeromédico y evacuación aeromédica. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Evacuación aeromédica es: tienes una emergencia, estás en un lugar inhóspito, volvemos a Vargas, ahí se hicieron varias evacuaciones aeromédicas. El paciente hay que recogerlo y llevárselo. Eso es evacuación aeromédica. Un traslado aeromédico, que tenemos un paciente hospitalizado en el hospital militar y vamos a trasladarlo, bueno, tenemos que prepararlo, si tiene que hacerle todos sus exámenes, rayos X, prepararlo, saber qué es lo que requiere, si el paciente está entubado o no, si el paciente tiene un tubo de tórax, qué vamos a hacer con él. Preparamos al paciente y cuando el paciente esté listo, lo vamos a trasladar en un avión que es una terapia intensiva volante, tiene todo, y el paciente el cambio va a ser mínimo, pues. El cambio va a ser mínimo cuando vaya en el aire, cuando llegue. Bueno, esto es importantísimo porque muchas veces quizás
queremos por la premura montar ese paciente nuestro en una aeroambulancia, pero todo tiene requisitos. Yo quiero que se queden allí para este último espacio con nosotros, porque vamos a dar esos puntos importantes y quizás alguna anécdota que usted tenga de estos traslados aeromédicos para al final dar algunas recomendaciones, porque como decía mi querido doctor, esto tiene mucha tela que cortar. Quédate con nosotros. Yo creo que hablar con un médico de sus anécdotas es súper interesante. Cada vez que yo llegaba a casa después de estar en una emergencia, pues llegaba en la hora de la cena y ya mis hermanos no querían que yo hablara con ellos ni le contara nada porque era la hora de la cena. ¿Qué anécdotas nos puede decir el doctor Requena en esa área de emergencia para dar pues estas recomendaciones finales, mi querido doctor? Anécdotas en emergencia y anécdotas en traslado aeromédico tengo bastante, ¿no? Anécdotas en las emergencias. Cuando yo era chamo, atendiendo una emergencia, uno se acostumbra, en los hospitales uno está acostumbrado ya no le tiene asco a nada, y uno está acostumbrado a todo. Yo me acuerdo que una vez un amigo me trae comida y estamos hablando, yo estoy comiendo encima de una camilla con él y hablando, y ese paciente, no, se está muerto. El paciente estaba muerto. Otras anécdotas, referente a los traslados aeromédicos, una vez ocurrió. No es una anécdota chistosa, pero es algo que ocurrió. O sea, los traslados aeromédicos, al igual que los traslados terrestres, nosotros tratamos de hacerlo siempre con paramédicos. El médico va cuando es necesario. El paramédico debe saber atender a un paciente en condiciones estables cuando uno lo estabiliza por un traslado. Entonces nosotros tuvimos una vez cuando el presidente Chávez estaba creando la red de tuberías de gas natural y tal, por Guiria. Estaban colocando la red de tuberías, pero de Guiria a Margarita, el único aeropuerto que abría las 24 horas es el de Margarita, y en Margarita estaban los centros médicos mejores que en todo esa de allá para acá. Y nosotros teníamos acá eso era una empresa privada, tenía una sede con 2 helicópteros, un helicóptero para trasladar personal y otro helicóptero específico para traslado aeromédico. Todos los traslados se hacían, había un traslado, llamaban desde el barco, había un barco que el barco tenía hospital y todo adentro, pero cuando era una emergencia X que lo ameritaba, tenía que salir un helicóptero, buscar el paciente a la plataforma de gas natural y traerlo hasta acá. Siempre lo hacían un paramédico. Una vez me llama el gerente de la compañía y me dice: oye, Federico, hay un paciente que se quedó en Carúpano, un beisbolista, no me acuerdo el nombre, un beisbolista de los Marlins de Miami, que era venezolano, que estaba con su familia disfrutando y el aspa de un bote le dio en la cabeza y está un traumatismo craneoencefálico severo. ¿Cuál de los muchachos mando? A ninguno, tengo que ir yo. Entonces me fui yo. Anécdotas que los médicos estamos acostumbrados a mandar. Y tenemos el paramédico que nos hace todo, la enfermera, pon esto, el ventilador, y iba yo solo porque no cabía más nadie, sino era yo y el paciente. El paciente iba en ventilación mecánica, yo preocupado, y si el paciente venía de Carúpano a Margarita, porque el aeropuerto de Carúpano estaba cerrado y no podía llegar nada sino un helicóptero. Solo tuvimos que buscar en helicóptero a Margarita y de Margarita en Liderilla para Caracas. Entonces yo me llevé 2 ventiladores mecánicos adicionales que cargaba el paciente, llevé medicamentos además, preocupado, porque si se me cae ese paciente estoy yo solo. Me traje el paramédico la noche antes, mira, dime cómo todas las mañitas de acá del oxígeno, la broma, porque él es el que maneja todo eso. Claro. Dime todas las mañitas porque lo tengo que manejar. Sí, doctor, toda la noche, pasé una noche horrible pensando en un traslado que iba a durar menos de media hora. Pero bueno, eso pasó y bueno, ya se fue. Otras anécdotas, bueno, hay bastantes. Hay una que me llené toda de caca. Una vez, una señora que estaba pariendo, y lo tuvimos que atender en forma de emergencia porque ya venía expulsivo, pero ella la habían preparado con sus laxantes y tal, y cuando, bueno, me hizo completamente, y bueno. Cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Yo siempre me jactaba, yo le decía a mi esposa, yo siempre llego blanco.
Aunque yo trabajo en la emergencia, nunca tenía sangre ni nada. Yo siempre llego blanco. Pero esa vez no llegué blanco, llegué marrón. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los pacientes? Porque realmente en el momento de una emergencia uno sale como loco de la casa. ¿Qué deberíamos tener siempre a la mano, preparado para poder llegar, o por lo menos uno de los que nos traslada que esté más centrado para presentar a ese paciente en el caso de que sea un familiar? El caso del familiar siempre están preocupados, están asustados, pero siempre tiene que haber uno que esté más centrado y también saber dónde voy a ir. Yo no voy a ir al hospital, todo el mundo quiere ir al hospital central o al hospital que más tenga. Tengo que ver qué tipo de emergencia es, si es una emergencia real o no. Pero para todo el mundo lo suyo es una emergencia. Ese es el gran problema de la emergencia. Yo me acuerdo, aquí hicimos un curso de RCP, creo, con la Cruz Roja, ¿te acuerdas? Ellos no sabían qué era triaje. O sea, nosotros hablamos de la consulta de triaje, pero el triaje a nivel internacional es una clasificación. En cambio, nosotros aquí en Venezuela tenemos una consulta de triaje. ¿Por qué tenemos una consulta de triaje? Porque todo el mundo quiere llegar al hospital y en el hospital no se puede atender todo. Entonces ponemos los médicos generales a atender el triaje, las cositas que no son emergencias como tal, porque no se le puede decir que no al pueblo, porque la gente no se termina de acostumbrar, que aunque ahora se han ido acostumbrando más porque los hospitales han mejorado los tipo 1 y los ambulatorios han mejorado y están más como cerca a la comunidad y ya ellos saben, no, yo puedo ir con la doctora tal. La doctora tal me va a llevar y me va a decir dónde voy. ¿Qué recomendación principal? Como en todos los lugares, en casi todos los lugares en Venezuela hay un ambulatorio. Vaya primero al ambulatorio y que el ambulatorio le diga a dónde tiene que ir, porque en el ambulatorio son los que van a saber exactamente si requiere la atención de un hospital o no. A veces tú estás de guardia en un hospital y te llegan. Yo me acuerdo que una vez, no vine en el hospital, una anécdota también, en el hospital de aquí, el hospital de nosotros, el hospital militar, los residentes, no había residentes. Esa noche, por aquí, el director dijo, bueno, tienen que atender ustedes la emergencia. Yo voy a atender puras emergencias. Si no llega emergencia, la mando por un ambulatorio. Bueno, ese día atendí 2 emergencias reales, porque lo demás fueron puras tonterías. Ser manejada tranquilamente en un ambulatorio, una cuestión. Y bueno, lo que pasa es que la gente con el susto, el miedo, bueno, sabes que mucha gente se fue al exterior, muchos estudiantes, residente mío aquí, se fue para Chile. Y ella montaba guardia en Chile, antes de hacer el famoso UNACOM. Entonces ella me decía, doctor, yo cada vez que me llega un electro, aquí mucha gente cardiovascular, no sé qué broma. Del 100% de las personas que le llegaban, como el 10% eran verdaderas cuestiones cardiovasculares, pero ellos tienen un tipo, o sea, ellos manejan la emergencia de una forma diferente a nosotros. Nosotros, el médico que está en la emergencia, atiende lo que sea, y como sea, y tiene que hacer el electro, manda a hacer las enzimas cardíacas. No, allá yo tengo que hacer el electro y tiene que remitir el electro al hospital, y si en el hospital le dice que lo mande, lo va a mandar. Bueno, ya va, y si aquí hay un trazo que puede ser que sea un infarto, pero hay que hacerle otras pruebas para estar seguro que es un infarto. No, yo no puedo hacer esas pruebas, solo tienen que mandar a hacer en el hospital. Es diferente, la forma del trato es diferente, pero el médico por eso es que nosotros somos considerados uno de los mejores médicos, no de Latinoamérica, del mundo, porque nosotros trabajamos, desde pequeños nosotros estamos atendiendo el hospital. Bueno, yo desde que estaba en 5º semestre de medicina ya estábamos metidos en el hospital. Claro. Empezamos a hacer las rotaciones por toda la clínica. Así es. Bueno, a nosotros nos queda es recomendarle en casita que si tiene una emergencia, acuda para que lo evalúen los especialistas. Como decíamos en el trascámara, un uñero no es una emergencia para ir, digamos, a un hospital tipo 4, pero sí para ir a tu ambulatorio, porque como molesta. Así que tenemos que estar atentos a eso. Y usted en casa, libere su corazón de toxicidad, sea feliz, aproveche cada minuto, cada día que Dios le regala para que vivamos en un país libre de enfermedad, que tengamos salud y, por supuesto, buscando tu brújula médica.